TurboWheels ha diseñado el radio control más moderno. Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Hola, somos el equipo número 3, o sea, las Quimi Queens, y este es nuestro proyecto para la materia de experimentación química y pensamiento estadístico fundamental del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. En esta práctica nos enfrentamos al reto de explorar fuerzas de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles en el contexto global de lo que es la descarbonización y el impacto ambiental que tiene debido a lo que generan los automotores una reacción química que de puede combustión transformarse en energía eléctrica. Nosotros investigamos si esta celda era capaz de generar suficiente voltaje y corriente para que se pudiera mover nuestro carrito y al mismo tiempo comprender mejor el funcionamiento de las tecnologías que son similares, que se utilizan hoy en día, como las baterías de litio. Y en este video mostraremos en los últimos años el calentamiento global y la contaminación ambiental ha hecho que las personas replanteen un poco el uso de los combustibles fósiles como fuente principal de energía, ya que estos combustibles como la gasolina, el diésel, emiten grandes cantidades de gases que son el causante del efecto invernadero y los cuales contribuyen al cambio climático negativamente y la degradación del planeta. Por esta razón, el proceso de la descarbonización es pues reducir o eliminar el uso de carbono en las fuentes energéticas principales. Y eso se ha vuelto una de las prioridades globales del mundo. Por eso existen diversas alternativas a los combustibles fósiles para alimentar automóviles y otros dispositivos, como son las celdas solares. La pila Daniel funciona con una reacción de las zinc pilas de y cobre. combustible, Y las cuales utilizan en hidrógeno, esta de zinc se o va a oxidar las y el pilas cobre se va a recargables, reducir. que son las de ion Esta hace que litio. se genere una corriente Y algunas otras eléctrica opciones podrían ser las celdas sus ventajas es que galácticas, es fácil como de el que construir y usamos para entender hacer y el produce y no que se encarga de produce transportar la energía química Sin en embargo, una también tiene algunas reacción desventajas. redox, Inicialmente ya que probamos es energía eléctrica baja y se puede baja formar electricidad, espontánea. pero nos dimos cuenta que hace que se limite su uso práctico para que se muevan los objetos Así que más probamos grandes. haciendo La pila una tipo Daniel, pero utilizando magnesio para pues que fuera el como un electrodo y Para el diseño observar de si había alguna investigación de nuestro diferencia proyecto planteamos la siguiente pregunta. que nos diera pues una potencia ¿Es posible más construir una pila adecuada tipo para que generar genere el voltaje y La hipótesis amperaje es que se necesarios construye para la pila mover un Daniel carrito de juguete adecuadamente eléctrico? utilizando los electrodos tanto de magnesio como de cobre en conjunto de las disoluciones electrolíticas y el puente salino. Se podría generar la corriente y el voltaje que serían necesarios para mover el carrito de si es juguete. posible generar un voltaje y corriente suficiente para que haya movimiento en nuestro carrito eléctrico. Ahora hablaremos de la metodología experimental para poder construir esta batería. Primero Primero, haremos los cálculos previos. Estos van a implicar las reacciones redox y el potencial de electrodo y el cálculo de las masas necesarias para hacer esta disolución. Empecemos con las reacciones redox. Para las reacciones redox, primero vamos a ver nuestra pila. Sabemos que nuestra pila es de magnesio con el electrolito de nitrato de magnesio y de cobre con el electrolito de sulfato de cobre. Tenemos nuestro puente salino de cloruro de potasio y queremos hacerlo a molaridad de 3. Según la tabla de potenciales, sabemos que el magnesio, 2 más 2 electrones, va a ser igual al magnesio solo y con el cobre lo mismo. El potencial de electrodo del magnesio es menor, con un dato de menos 2.37. Esto quiere decir que va a ser el que se va a oxidar, por lo tanto será ánodo. Pues, como digo, el potencial es menor. En el caso del cobre, es el que se reduce, por lo tanto es el cátodo. Ya que tenemos estas medias ecuaciones, vamos a ajustarlas, considerando cuál es el ánodo y el cátodo, para poder sacar nuestra ecuación iónica total. Es importante recordar que el cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Sabemos que la ecuación iónica total va a ser la suma de las dos medias ecuaciones, por lo tanto quedaría el magnesio sólido más el cobre acuoso va a ser igual al magnesio acuoso más el cobre sólido. Por otra parte, tenemos las ecuaciones para calcular la diferencia de potencial de electrodo y de la energía libre de Gibbs. Sabemos que las potenciales de electrodo, las diferencias, es el de reducción menos el de oxidación, por lo tanto sería el de 0.34 del cobre menos el 2.37 del magnesio. Esto nos daría un voltaje de 2.71. ¿Cómo sabemos si esto es espontáneo? Para saber esto, nuestro potencial de electrodo tiene que ser mayor a 0 y la energía libre de Gibbs menor a 0. Para calcular la energía libre de Gibbs usaremos la constante de Faraday, que va a ser la cantidad de electrones negativa multiplicada por la constante de Faraday y el cambio de electrodo. Esto nos va a dar una energía libre de Gibbs negativa, por lo tanto sí es espontánea. Ahora vamos a calcular la cantidad de masas para nuestros solutos. Sabemos que el sulfato de cobre es de 3 moles, al igual que el nitrato de magnesio. Por otra parte, para el cloruro de potasio necesitamos 1 mol. Todo esto lo haremos en un volumen de 50 mililitros de nuestro vaso precipitado. Ahora, ¿cómo calcularemos la masa? Utilizaremos la fórmula de molaridad y del número de moles. Llegamos a la fórmula de molaridad por volumen en litros por peso molar va a ser igual a la masa. Aquí ya están los pesos molares calculados de cada uno de los solutos. Ahora, vamos a calcular la masa. Del cobre serían 3m por el 0.5 litros por la molaridad de 156, dándonos un resultado de 23 gramos. Para el nitrato de magnesio sería lo mismo, pero con el peso molar de 148.31, llegando a 22 gramos. Y para el cloruro de potasio sería con 1 mol y 74 gramos sobre mol, y eso nos daría 3 gramos. Una vez que ya tenemos nuestras masas de las soluciones, pasamos a hacer las disoluciones. El primer paso fue pesar en la balanza analítica con ayuda de vidrio-reloj y la espátula. Una vez esto, lo trituramos en el mortero para poder tener una solución más fácil de disolver y después pasamos a la plancha de agitación y calentamiento con magneto. En ella utilizamos un poco de calor, en el caso del sulfato de cobre, hasta que se disolviera en un volumen aproximado de 40 mililitros, pues no podemos usar todo lo que es el vaso precipitado, que es de 50. Después hicimos lo mismo con el magnesio en la misma plancha y pues primero pesamos, trituramos y pasamos a la plancha de agitación. Una vez teniendo las dos, las enrasamos en un matraz volumétrico a los 50 mililitros. Estas soluciones ya eran de 3 molaridades. Ahora, para
el puente salino hicimos lo mismo con el cloro de potasio. Empezamos, lo trituramos y lo disolvimos en pero el el vaso carrito no precipitado avanzó. con agua Aunque el destilada, voltaje pero medio lo fue dejamos cercano al dejamos vapor teórico, precipitado, el remojando amperaje o un la rato, corriente unos no 15 fueron minutos o más, suficientes para hacer mover en el esta carrito, y pues disolución hay para que que ver absorbiera lo cómo más pues las posible razas, ¿no? y fuera un puente salino más, Inicialmente más nosotras construimos la pila eficiente. tipo Dani Ok, después clásica, de esto pasamos con dos al vasitos de armado precipitado de y un puente la salino de cela, papel el cual preparamos de en 2 vasos cloruro de precipitados cada una de las potasio, selecciones. que tenía una Teníamos modalidad el 1M. sulfato de cobre como electrolito Pero y pues el el sulfato carrito no se magnesio como movió debido refrigerante al y bajo las dos amperaje. barras Al simplificar el diseño, metálicas en cada uno colocamos las barras respectivamente. de Después de magnesia esto y conectamos luna las y barras a cobre los salino caimanes en la y disolución de de dos barras de esta solución valora que tenían una aproximadamente regularidad de de tener un voltaje mayor de flujo de 1.7 corriente, volts, de los iones el cual de cobre nos indicaba que podría haber actuaban obtenido el directamente carrito, en la sin embargo resistencia olvidamos del medir el salino. amperaje. Para esto Además se el lograría el carrito amperaje más y alto, yo, pues hay y que lo que tener procedimos a hacer presente que fue no quitar el solo puente salino la y base, poner en el sino mismo también la electrolito de sulfato corriente. de cobre la barra metálica Además, del magnesio la y del configuración cobre, de un solo esperando así vasito tener mejor reduce la pérdida de conductividad y energía hecho lo y siguiente, el crea carrito una comenzó a oxidación moverse eficiente y del nos magnesio, enfocamos en la porque parte pues el de magnesio está armar el reaccionando carrito de tal directamente forma con que el se moviera sulfato sin de que le cobre, estorbaran los liberando cables y sin más que tuviera mucho peso electrones por parte en una de cantidad los vasos de X más precipitado. reducida. Lo cual Y aunque el optamos por diseño nuevo, utilizar un vaso de pues precipitado de 10 obviamente mejoró el mililitros con esta amperaje, solución de 3 el mol voltaje, que y fue de pues nos vamos 1.9 con salino volts, y fue los mucho caimanes menor al conectados a teórico los al que cables del nosotros le carrito llevábamos, y de que esta era de manera a 2.7 volts. las barras Y metálicas las para poder razones hacer la reacción. De hecho, hay como en muchas, nuestro pero puede carrito. ser por Hicimos esta cajita polarización, para que se es sostuviera. decir, que se haya acumulado magnesio en la solución y pues eso obviamente frenó la reacción. Además, las barritas del magnesio sinceramente no estaban tan puras porque no hubo tiempo de lijarlas. Entonces no estaba 100% puro y pues obviamente eso provoca como pues disminución del voltaje. Además, los caimanes eran muy largos, entonces pues eso hacía que hubiera resistencia en la conexión. Pero pues esos no fueron los únicos retos que enfrentamos en la construcción de nuestro carrito, sino que también tuvimos otros retos más prácticos que afectaron la movilidad. Por ejemplo, el peso de los vasos de precipitado. Primero lo hicimos con vasos de precipitado un poquito más grandes y esos fueron mucho peso para el carrito, haciendo que pues la fricción con el piso fuera mucho más grande y era imposible. Era como mover un elefante con pilas. Luego, pues los cables, los caimanes eran muy largos y algo delgados, entonces tuvimos que hacerles unos nudos que pues para reducir su tamaño y obviamente eso aumentó el peso y le dio resistencia eléctrica, robándole energía al motor y pues frenaban mucho más el carrito. Sumado a la inestabilidad del montaje, pues al mover el carrito las soluciones se agitaban, los cables andaban bailando, o sea, incluso si los levantábamos se movía un poco mejor y pues obviamente eso provocaba cortocircuitos, desconexiones momentáneas. Fue de verdad un reto de ingeniería improvisada. Además tuvimos pues una corrosión acelerada del magnesio, pues en la configuración de un solo vaso el magnesio se corroía mucho más rápido, reduciendo el el tiempo de funcionamiento útil, y se tenía que reemplazar detrás de cada prueba, lo que hacía como mucho más tardado o como incierto el proceso. Pero pues a pesar de todos los obstáculos logramos que se moviera el carrito, que llegara al final del circuito. Y pues así pudimos demostrar que una pila casera puede mover un vehículo de juguete, pero un vehículo. Esto refleja el desafío global de la transición energética, porque no solo basta con tener la tecnología o los conocimientos, sino también debemos optimizarla para que sea práctica, para que sea funcional. Y pues aquí nos ayuda a entender que el futuro de la movilidad y la energía limpia está en nuestras manos. La electricidad me hizo pues verlo de otras maneras, ver como la importancia de buscar nuevas fuentes de energía más limpias. Y pues también creo que aplicar la química en este tipo de retos nos prepara para que me pareció muy en un futuro podamos cómo enfrentar problemas ambientales de una manera efectiva como y pilas con galvánicas, conciencia reacciones redox, y la verdad electrónica pues pudo materializarse aprendí mucho de este real. proyecto, Aunque no logramos seguiré mover el carrito como con nos hubiera mi gustado. Aprendimos mucho sobre medición, diseño experimental, cómo mejorar un prototipo y solucionamos diversos factores. En conclusión, para mí, este ha sido uno de los retos más desafiantes e increíbles que he hecho durante mi tronco común. Siento que este tipo de retos me servirán mucho a lo largo para mi carrera, pues estudiaré IDS, lo que implica que voy a trabajar con retos de la descarbonización del mundo a lo largo de la carrera, y pues fue una pequeña empujón hacia lo que va a ser mi futuro. Entonces me gustó mucho hacer este reto. Fue una investigación y fue un reto muy divertido, entretenido e interesante.
Como conclusiones de nuestro proyecto, podemos tener que esta práctica demostró que es posible generar electricidad a través de una reacción química de óxido de reducción mediante una pila Daniel.